En el corazón de Medellín, donde las montañas abrazan la ciudad como gigantes protectores, vivía Candela Restrepo, una mujer de 78 años cuyas manos arrugadas guardaban más secretos que todas las notarías del centro. Lo que su nieto Sebastián no sabía, era que esas mismas manos que preparaban las arepas más deliciosas del barrio, también habían construido un imperio inmobiliario, que él acababa de destruir con una sola decisión impulsiva. La historia que estás a punto de escuchar no es sobre venganza común y corriente. Es sobre justicia servida con la paciencia de quien ha vivido lo suficiente para entender que las lecciones más importantes se aprenden cuando duelen. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. El sonido del piano llenaba cada rincón de la casa colonial en el barrio El Poblado, como había hecho durante los últimos 50 años. Candela Restrepo se mecía suavemente en su silla de mimbre, escuchando las notas que brotaban del Steinway negro que había comprado con su primer $1.000.000 cuando nadie creía que una mujer pudiera hacer fortuna en bienes raíces. «Abuela, tenemos que hablar», dijo Sebastián apareciendo en el marco de la puerta del salón principal. A sus 32 años, vestía un traje que costaba más que el salario mensual de la mayoría de colombianos, pero sus ojos evitaban encontrarse con los de Candela. Candela dejó de mecerse. Conocía ese tono. Era el mismo que había usado su difunto esposo, cuando le confesó que había perdido la mitad de sus ahorros en un negocio fraudulento de esmeraldas, en los años 80. El mismo que había usado su hija cuando le anunció que se mudaba a Estados Unidos con un hombre que resultó ser un estafador. «¿Qué hiciste, mijo?», preguntó Candela, su voz calmada como el café que se enfriaba en la mesa de centro de cristal. Sebastián se pasó la mano por el cabello perfectamente peinado, un tic nervioso que había heredado de su padre. «Es sobre el piano, abuela, ya no lo tocas como antes». Candela arqueó una ceja. Era cierto que sus dedos ya no volaban sobre las teclas con la destreza de antaño. La artritis había llegado como un inquilino no deseado, instalándose en sus articulaciones sin pedir permiso. Pero seguía tocando, aunque fuera más lento, aunque las melodías complejas de Chopin hubieran dado paso a valses simples y canciones folclóricas. Y fue todo lo que dijo Candela. «Bueno», Sebastián carraspeó, «pensé que sería mejor que el piano estuviera en manos de alguien que realmente pudiera apreciarlo. Alguien joven. Un músico profesional». El aire en la habitación se espesó como la niebla que bajaba de las montañas en las madrugadas de enero. «Sebastián Restrepo Morales», dijo Candela, usando el nombre completo como hacía cuando él era niño, y había roto algo valioso. «Dime exactamente qué hiciste». «Lo vendí», las palabras salieron como una exhalación forzada, «pero por una buena causa, abuela. Se lo vendí a una joven pianista que acaba de ganar un concurso internacional. Ella le dará el uso que se merece». Candela se incorporó lentamente de su silla. A pesar de sus 78 años, su espalda se mantenía recta como una palmera real. Caminó hasta donde había estado el piano durante medio siglo. Solo quedaba una marca rectangular más oscura en el parquet de madera, como la huella de un fantasma. «¿Cuánto?», preguntó, sin voltear a ver a su nieto. «¿Perdón? ¿Cuánto te dieron por mi piano?» «60 millones de pesos», respondió Sebastián con un destello de orgullo. «Es una buena suma, abuela, y ya no lo usabas realmente». Candela cerró los ojos. 60 millones. Una fracción ridícula de lo que realmente valía ese Steinway de 1960. Pero no era el dinero lo que la lastimaba como un puñal entre las costillas. «¿Y qué piensas hacer con esos 60 millones?», preguntó, volteándose finalmente para mirarlo. Sebastián sonrió por primera vez desde que había entrado al salón. «Bueno, pensé que podríamos dividirlos. Tú podrías quedarte con la mitad,
y yo invertiría la otra mitad en mi nueva empresa de tecnología. Es una aplicación revolucionaria para... Para nada, interrumpió Candela, porque no hay dinero que dividir. La sonrisa de Sebastián se desvaneció como el azúcar en el café caliente. ¿Cómo que no hay dinero? Porque yo no autoricé esa venta, Sebastián. Porque ese piano no era tuyo para vender. Pero abuela, tú siempre dijiste que algún día todo esto sería mío. La casa, los muebles, todo. Algún día, repitió Candela, saboreando cada sílaba, cuando yo muera. ¿Acaso parezco muerta, Sebastián? El joven se aflojó la corbata italiana, una gota de sudor corriendo por su frente a pesar del aire acondicionado. No, por supuesto que no, pero pensé. Como ya no tocabas mucho. ¿Pensaste? Candela se acercó a él con pasos medidos. ¿O asumiste? Asumiste que porque tengo 78 años ya no tengo derecho a decidir sobre mis propias pertenencias. No es eso, abuela, solo quería. ¿Querías qué? ¿Ayudarme? ¿O ayudarte a ti mismo? Sebastián abrió la boca para responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta como espinas. Candela caminó hasta el mueble bar de caoba donde guardaba sus documentos más importantes. Con movimientos deliberados, sacó una carpeta de cuero marrón que había visto mejores días. ¿Sabes qué es esto, Sebastián? No, abuela. Son los títulos de propiedad, de esta casa, de los 3 apartamentos que tengo en el poblado, del lote en Santa Fe de Antioquia, de las 2 casas que rento en Envigado. Los ojos de Sebastián se agrandaron como platos. Nunca había sabido exactamente cuánto poseía su abuela, pero esas propiedades debían valer miles de millones de pesos. También están aquí, continuó Candela, sacando más documentos, los certificados de mis inversiones en la bolsa de valores, mis cuentas bancarias, los bonos del gobierno que compré cuando tú ni siquiera habías nacido. Sebastián tragó saliva audiblemente. ¿Por qué me muestras esto? Porque quiero que entiendas exactamente lo que acabas de perder. Candela cerró la carpeta con un golpe seco que resonó en el salón como un disparo. Verás, mijo, yo también puedo tomar decisiones sobre cosas que ya no uso. Por ejemplo, mi testamento. Abuela, no entiendo. Como tú ya no respetas a tu abuela, decidí que ya no necesitas una herencia. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina, 3 habitaciones más allá. ¿Qué quieres decir? Susurró Sebastián. Candela sacó su teléfono celular, un iPhone que había aprendido a usar con la misma determinación con la que había aprendido a manejar el mercado inmobiliario en los años 70. Doctor Mendoza, soy Candela Restrepo, sí, la del testamento. Necesito hacer unos cambios urgentes, mañana mismo, por favor. Sebastián se desplomó en el sofá de cuero como si alguien hubiera cortado los hilos que lo mantenían en pie. Abuela, por favor, ¿podemos hablar de esto? Candela colgó el teléfono y se dirigió a la ventana que daba al jardín donde crecían las orquídeas que había plantado cuando se mudó a esa casa en 1975. Hablemos entonces, dijo sin voltear. Cuéntame sobre esa joven pianista. ¿Cómo se llama? Sofía Hernández. Acaba de ganar el concurso internacional de piano de Bogotá. Solo tiene 19 años y... ¿Y tú la conocías de antes? No, pero cuando vi la noticia en el periódico, pensé... ¿Pensaste que sería una buena historia para justificar lo que habías hecho? Sebastián se quedó callado. ¿Sabes cómo conseguí ese piano, Sebastián? No, abuela. Candela finalmente se volteó. Sus ojos, del mismo color café de las montañas antioqueñas al amanecer, brillaban con una mezcla de tristeza y determinación. Tenía 28 años. Acababa de vender mi primera propiedad grande,
una finca cafetera en Fredonia que había comprado con los ahorros de toda mi vida. La vendí por el triple de lo que pagué, y con esas ganancias compré 3 apartamentos más pequeños en Medellín. Sebastián escuchaba como si fuera la primera vez que oía esa historia, aunque Candela se la había contado docenas de veces cuando él era niño. Pero antes de comprar esos apartamentos fui a una casa de música en el centro, vi ese piano en el aparador. El vendedor me dijo que había pertenecido a una familia aristocrática que había perdido toda su fortuna. Lo estaban vendiendo para pagar deudas. Candela caminó hasta donde había estado el piano, sus pasos resonando en el piso de madera. Le dije al vendedor, yo tampoco sé tocar piano, pero algún día voy a aprender. Y cuando lo haga, quiero hacerlo en un instrumento que entienda lo que significa empezar de nuevo. Abuela. Me tomó 2 años aprender las primeras canciones, otros 3 dominar las escalas. Para cuando cumplí 35, ya podía tocar las piezas que tu abuelo me pedía después de cenar. Sebastián nunca había visto a su abuela tan vulnerable. Siempre había sido la matriarca inquebrantable, la mujer que tomaba decisiones difíciles sin pestañear. Ese piano me acompañó cuando tu abuelo murió. Cuando tu madre se fue a Estados Unidos y no volvió en 5 años. Cuando los médicos me dijeron que tenía cáncer y que tenía 6 meses de vida. ¿Cáncer? Sebastián se incorporó. Nunca me dijiste que habías tenido cáncer. Hace 15 años. Lo superé obviamente, o no estaría aquí regañándote. Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Candela. ¿Sabes qué tocaba durante la quimioterapia? Las nanas que le cantaba a tu madre cuando era bebé. Convertidas en melodías suaves que me tranquilizaban cuando el tratamiento me hacía sentir como si me estuviera muriendo por dentro. Sebastián sintió un nudo en la garganta. Abuela, yo no sabía. Claro que no sabías. Porque en los últimos años, cuando vienes a visitarme, solo hablas de tu trabajo, de tus problemas de dinero, de tus planes grandiosos. Nunca preguntas sobre mi artritis. Nunca preguntas por qué ahora toco más despacio. Nunca preguntas si estoy bien. Las palabras de Candela eran como gotas de ácido, quemando porque eran absolutamente ciertas. Así que cuando decidiste que ya no toco como antes y que por lo tanto el piano ya no me servía, no estabas pensando en mi bienestar. Estabas pensando en el tuyo. Sebastián se levantó del sofá caminando hacia su abuela con las manos extendidas en un gesto de súplica. Abuela, tienes razón, me equivoqué. Fui egoísta. Pero podemos arreglar esto. Puedo contactar a la chica, explicarle la situación. ¿Y humillarla? ¿Quitarle el piano que probablemente ve como el premio más grande de su vida? ¿Después de que tú mismo dijiste que se lo merecía más que yo? Sebastián se detuvo en seco. No, no había pensado en eso. Exactamente, no pensaste. Actuaste como si fueras el dueño de algo que no te pertenecía, sin considerar las consecuencias para nadie más que para ti mismo. Candela regresó a su silla de mimbre, pero esta vez no se meció. Se sentó erguida, como una reina en su trono. ¿Sabes qué más no sabías, Sebastián? ¿Qué, abuela? Que ese piano que vendiste por 60 millones vale realmente 250 millones. Es una pieza de colección. Un Steinway gran piano de 1960, en perfectas condiciones, con una historia documentada. El color se drenó del rostro de Sebastián como agua de un lavamanos roto. ¿Qué? La señorita Sofía Hernández acaba de hacer el negocio de su vida. Y tú acabas de regalar casi 200 millones de pesos de mi dinero. Sebastián se apoyó contra la pared, sus piernas temblando visiblemente. Pero abuela, yo no sabía. El tasador que contraté dijo que... ¿Qué tasador? La voz de Candela se volvió peligrosamente suave.
un experto que encontré en Internet, Martín Gutiérrez. Dijo que era especialista en instrumentos antiguos. Candela sacó nuevamente su teléfono y marcó un número que evidentemente tenía memorizado. Carlos, soy Candela. ¿Puedes investigar a un tal Martín Gutiérrez que se hace pasar por tasador de instrumentos musicales? Sí, puede ser otro caso de estafa. Te mando los detalles. Cuando colgó miró a Sebastián con una mezcla de lástima y exasperación. Mijo, te estafaron. Ese tasador probablemente está trabajando con la compradora. Compran instrumentos valiosos por una fracción de su precio real y los revenden en el mercado internacional. Sebastián se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo, su traje arrugándose como su dignidad. Dios mío, ¿qué he hecho? Exactamente lo que te enseñé a no hacer cuando tenías 10 años, y vendiste mis plantas de orquídeas a los vecinos, porque pensaste que tenía demasiadas. Pero abuela, eso fue diferente. ¿Diferente? Candela se levantó de nuevo, caminando hasta el mueble donde guardaba las fotografías familiares. ¿Sabes qué aprendí ese día cuando vendiste mis orquídeas? Sebastián negó con la cabeza, sintiéndose como el niño de 10 años que había sido. Aprendí que algunos niños necesitan consecuencias reales para entender el valor de las cosas. Que las palabras no siempre bastan. Que a veces el amor duro es el único amor que realmente enseña. Candela tomó una fotografía enmarcada. Ella y Sebastián cuando él tenía 12 años, ambos sentados en el banco del piano, las 4 manos sobre las teclas. ¿Te acuerdas de esta foto? Sí, me estabas enseñando a tocar, para Elisa. ¿Y qué me dijiste ese día? Sebastián cerró los ojos, recordando. Que algún día te compraría un piano aún más bonito. Y yo te dije. Que este piano ya era perfecto porque era nuestro. Candela puso la fotografía de vuelta en su lugar, pero no antes de pasar el dedo suavemente por el vidrio que protegía la imagen. Ese piano no era solo un instrumento, Sebastián, era la banda sonora de nuestra familia. Ahí aprendiste tus primeras canciones. Ahí tu madre tocaba cuando estaba triste después del divorcio. Ahí tu abuelo intentaba tocar boleros para conquistarme, aunque fuera pésimo con las melodías románticas. Cada palabra era una pequeña daga, afilada por décadas de memorias. Y ahora está en la casa de una desconocida, no porque ella lo necesitara más que yo, sino porque tú necesitabas dinero, y decidiste que mis sentimientos valían menos que tus urgencias financieras. Sebastián intentó ponerse de pie, pero sus piernas no lo sostuvieron. Abuela, por favor, puedo arreglar esto. Puedo conseguir el dinero para recuperarlo. ¿Con qué dinero, Sebastián? Con el que ibas a recibir de tu herencia. La sonrisa que cruzó el rostro de Candela no llegó a sus ojos. Era la sonrisa que había usado en las negociaciones más difíciles de su carrera, cuando tenía que ser implacable para sobrevivir en un mundo de hombres que la subestimaban. Porque si pensabas que yo ya no tocaba el piano, imagínate lo que pienso sobre tu capacidad para manejar una fortuna cuando no puedes ni manejar tu propia vida financiera. El teléfono de Sebastián comenzó a sonar, era su banco, probablemente preguntando sobre el pago de su tarjeta de crédito que se había vencido la semana pasada. No contestó. Mañana, dijo Candela, regresando a su silla de mimbre, voy a visitar al doctor Mendoza. Vamos a reescribir mi testamento completamente. Abuela. Y después voy a llamar a la Fundación Sofía Páez para niños músicos. Van a recibir una donación muy generosa. Suficiente para comprar instrumentos para 100 niños que realmente los apreciarán. Sebastián finalmente logró ponerse de pie, tambaleándose como un marinero en alta mar. Por favor, dame una oportunidad de arreglar esto. Oh, mijo, dijo Candela, comenzando a mecerse suavemente otra vez.
te voy a dar la misma oportunidad que tú me diste a mí. Ninguna. El sonido de la mecedora en el piso de madera era ahora la única música en una casa que había estado llena de melodías durante medio siglo. Y por primera vez en su vida adulta Sebastián Restrepo entendió lo que realmente significaba el silencio. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El doctor Alejandro Mendoza había sido el abogado de la familia Restrepo durante 30 años. Su oficina en el edificio Colpatria del centro de Medellín había sido testigo de bodas, divorcios, compras millonarias y ahora, aparentemente, de la desheredación más dramática de su carrera. Candela, ¿estás completamente segura de esto?, preguntó el doctor Mendoza, ajustándose los anteojos, mientras revisaba los documentos que ella había traído. Excluir completamente a Sebastián de la herencia es irreversible una vez que firmes. Candela se acomodó en la silla de cuero frente al escritorio de caoba. Llevaba puesto su traje sastre azul marino, el mismo que había usado en la junta directiva del banco cuando logró su primer préstamo comercial en 1974. Alejandro, cuando tú tenías 8 años y rompiste el florero Ming de tu abuela, ¿qué pasó? El abogado se quitó los anteojos y los limpió nerviosamente. Me castigó sin salir por un mes, y tuve que trabajar en su jardín todos los sábados durante un año para pagarlo. ¿Y aprendiste la lección? Nunca volví a tocar algo sin permiso. Exactamente. Candela sonrió. A veces las lecciones más valiosas vienen envueltas en consecuencias que duelen. El doctor Mendoza suspiró y comenzó a escribir en su computadora portátil. Está bien, pero explícame exactamente cómo quieres redistribuir la herencia. Candela sacó una lista manuscrita de su bolso Hermès, uno de los pocos lujos que se había permitido cuando cumplió 70 años. El 40% de mis bienes irá a la Fundación Sofía Páez para niños músicos. Quiero que compren instrumentos para niños de bajos recursos en toda Antioquia. ¿El 40%? Candela, estamos hablando de casi 4.000 millones de pesos. Exactamente la cantidad que Sebastián habría recibido si hubiera sabido valorar lo que ya tenía. El doctor Mendoza escribió, moviendo la cabeza con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Y el resto? El 30% para crear un fondo de becas universitarias para mujeres emprendedoras. Que lleve el nombre de mi madre Rosalena Morales, que nunca tuvo la oportunidad de estudiar pero me enseñó que el respeto se gana, no se hereda. El 20% restante. Para María Fernanda, mi empleada doméstica. Ha cuidado esta casa y a esta familia durante 25 años. Se merece una jubilación digna. El doctor Mendoza dejó de escribir. ¿Y el 10% que falta? Candela se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la Plaza Botero. Abajo las esculturas del maestro Fernando Botero brillaban bajo el sol antioqueño, rodeadas de niños que jugaban entre las palomas. Ese 10% es para Sebastián, pero con condiciones. ¿Qué tipo de condiciones? Solo podrá acceder a ese dinero si cumple 3 requisitos en un plazo de 2 años. El abogado se preparó para escribir otra vez. Primero, debe conseguir un trabajo estable por sus propios méritos, sin usar el apellido Restrepo ni mis contactos. Un trabajo donde gane mínimo 2 millones de pesos mensuales durante al menos un año consecutivo. Eso es específico. Segundo, debe devolver el piano a mi casa, pagando de su propio bolsillo lo que sea necesario para recuperarlo. ¿Y si la chica no quiere venderlo? Ese es su problema. Si realmente quiere su herencia, tendrá que ser creativo. ¿Y el tercer requisito? Candela regresó a su silla, pero esta vez se sentó en el borde,
como una empresaria a punto de cerrar el negocio más importante de su vida. Debe escribirme una carta. Una carta real, a mano, explicando no solo por qué lo que hizo estuvo mal, sino qué ha aprendido sobre el valor del respeto, la familia, y las consecuencias de nuestras acciones. ¿Una carta? Las disculpas de verdad no se pueden comprar, Alejandro. Se tienen que sentir. El doctor Mendoza terminó de escribir y guardó los documentos en una carpeta manila. ¿Cuándo quieres que esté listo el Nuevo Testamento? Mañana. ¿Mañana? Candela, estos documentos requieren... Mañana, Alejandro. He esperado 78 años para enseñarle esta lección a mi nieto. No voy a esperar un día más. Cuando Candela regresó a su casa en el poblado, encontró a María Fernanda limpiando obsesivamente el lugar donde había estado el piano. La mujer de 52 años frotaba el piso de madera como si pudiera hacer desaparecer la marca rectangular que había quedado grabada en la madera. Señora Candela, dijo María Fernanda sin levantar la vista, don Sebastián vino mientras usted no estaba. ¿Qué quería? Estaba buscando en los cajones de su escritorio. Le dije que usted no le había dado permiso, pero él dijo que tenía derecho porque era de la familia. Candela sintió una ola de calor subir por su cuello. Sebastián había cruzado otra línea. ¿Encontró algo? No lo creo, señora. Usted siempre guarda los papeles importantes en la caja fuerte del banco. ¿Qué más hizo? María Fernanda finalmente levantó la vista. Sus ojos marrones estaban rojos, como si hubiera estado llorando. Se llevó las fotografías familiares que estaban sobre el piano. ¿Cuáles fotografías? Las de cuando él era niño. Las del día que usted le enseñó a tocar. Las de la primera comunión donde sale con usted en el piano. Candela se sentó pesadamente en el sofá. Sebastián no solo había vendido el piano, ahora estaba robando los recuerdos. Señora Candela, continuó María Fernanda, acercándose tímidamente, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto, Mafer. Es cierto lo que don Sebastián me dijo, que usted lo va a desheredar. Candela estudió el rostro de la mujer que había sido más madre para Sebastián que su propia hija. María Fernanda había sido quien lo cuidaba cuando estaba enfermo, quien lo ayudaba con las tareas, quien le preparaba sus comidas favoritas cuando venía de visita. ¿Tú qué opinas que debería hacer Mafer? María Fernanda se retorció las manos en el delantal bordado que Candela le había regalado en su cumpleaños número 50. No es mi lugar decirle qué hacer, señora. Olvídate de los lugares y las jerarquías por un momento. Háblame como la mujer que conoce a esta familia mejor que nadie. María Fernanda se sentó en el borde del sofá, algo que nunca hacía cuando había visitas. Don Sebastián siempre fue un niño difícil, señora Candela. Muy inteligente, muy carismático, pero, ¿cómo le explico? Con tus propias palabras. Él siempre pensó que las reglas eran para los demás. Cuando tenía 10 años y usted le dijo que no podía comer dulces antes de la cena, él me convencía de que usted había cambiado de opinión. Cuando tenía 15 y usted le prohibió salir en moto, él decía que usted había dicho que sí pero que se le había olvidado. Candela asintió. Recordaba esos episodios aunque en ese momento había pensado que eran travesuras normales de un adolescente. ¿Y cuando creció? Empeoró, señora. ¿Empezó a usar su nombre? ¿A decir que usted le había prestado dinero cuando no era cierto? ¿A prometer cosas que usted no había autorizado? ¿Por qué nunca me dijiste nada? María Fernanda bajó la vista, avergonzada. Porque usted lo ama mucho, señora Candela. Y porque él siempre me decía que si yo le contaba algo me iba a despedir. Candela sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. ¿Te amenazó? Muchas veces, especialmente después de que su mamá se fue a Estados Unidos.
Él sabía que usted estaba triste y que no quería darle más problemas. Maffer, ¿por qué no? Porque este trabajo es mi vida, señora Candela. Y porque a pesar de todo, yo quiero a don Sebastián, lo vi crecer. Sé que en el fondo es buena persona, solo que, está perdido. Candela se levantó y caminó hasta la ventana que daba al jardín trasero. Las orquídeas que había plantado décadas atrás florecían en explosiones de color morado y blanco. ¿Sabes qué me dijo ayer cuando le expliqué por qué había vendido el piano? No, señora. Que yo, ya no lo usaba realmente. Como si los 50 años que pasé tocando ese instrumento no significaran nada. Como si mis memorias fueran basura que se puede tirar cuando ya no le sirven a él. María Fernanda se acercó a la ventana y se paró junto a Candela. Señora, ¿puedo contarle algo que nunca le había dicho? Claro. Cuando don Sebastián era pequeño y tenía pesadillas, yo lo traía aquí al salón. Usted tocaba canciones suaves hasta que él se quedaba dormido en el sofá. Él me hacía prometer que no le dijera que había llorado, porque decía que los hombres no lloran. Candela sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Por qué me cuentas eso ahora? Porque ese piano lo ayudó tanto como a usted, señora, y creo que en el fondo él lo sabe. Creo que por eso se llevó las fotografías. ¿Tú crees que se arrepiente? Creo que está asustado. Creo que se dio cuenta de lo que perdió, pero no sabe cómo pedirle perdón sin quedar como un tonto. Candela se limpió una lágrima que había logrado escapar. El orgullo Restrepo. Mi papá decía que era nuestra bendición y nuestra maldición. ¿Va a darle una oportunidad? Le voy a dar la oportunidad que se gane, Maffer, pero esta vez las reglas las pongo yo. El plan de Sebastián. Mientras Candela organizaba su venganza legal, Sebastián estaba en su apartamento en Laureles, rodeado de papeles, calculadoras y una botella de whisky medio vacía. Su laptop estaba abierta en una página de subastas internacionales de pianos, y los números que veía lo estaban volviendo loco. Su teléfono sonó. Era su amigo Ricardo, un abogado penalista que había conocido en la universidad. Sebas, recibí tu mensaje. ¿Estás seguro de que tu abuela quiere desheredarte por un piano? No es solo un piano, Ricardo. Aparentemente era una reliquia familiar que valía una fortuna. ¿Cuánto? Según mis investigaciones, entre 200 y 300 millones de pesos. Sebastián escuchó cómo Ricardo silbaba al otro lado de la línea. Hermano, eso sí está grave. ¿Y qué piensas hacer? Necesito opciones legales. ¿Puede una persona mayor de 75 años cambiar su testamento por un impulso emocional? ¿Tu abuela está diagnosticada con demencia o alguna condición mental? No, está más lúcida que muchos de 30 años. Entonces sí puede cambiar su testamento cuando se le dé la gana. Es su dinero, Sebastián. Sebastián se sirvió otro whisky, ignorando que apenas eran las 3 de la tarde. Tiene que haber algo, alguna ley que proteja a los herederos directos. En Colombia no hay legítima estricta como en otros países. Tu abuela puede dejarle su dinero a quien quiera. ¿Y si demuestro que la influenciaron? Que alguien la convenció de cambiar el testamento. ¿Quién la habría influenciado? Sebastián pensó por un momento. Su abogado. O la empleada doméstica. O incluso esa pianista que compró el piano. Sebastián, para por un segundo y escúchate. Estás buscando culpables externos por las consecuencias de tu propia decisión. ¿De qué lado estás, Ricardo? Del lado de la realidad, hermano. Vendiste algo que no era tuyo. Tu abuela se molestó. Fin de la historia. Sebastián colgó el teléfono y lo arrojó contra el sofá. Se levantó y caminó hasta el espejo del baño. El hombre que lo miraba desde el reflejo tenía ojeras profundas, barba de 2 días,
y la expresión desesperada de alguien que acababa de darse cuenta de que había apostado todo y había perdido. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de su banco. Señor Restrepo, su cuenta presenta sobregiro. Por favor, regularice su situación a la brevedad. Sebastián cerró los ojos y apoyó la frente contra el espejo frío. Por primera vez en su vida, entendió lo que significaba estar verdaderamente solo. Sin el respaldo económico de su abuela, sin el prestigio del apellido Restrepo, sin la seguridad de una herencia millonaria esperándolo en el futuro. Era solo Sebastián, un hombre de 32 años con deudas, sin trabajo estable, y que acababa de perder la confianza de la única persona que realmente lo amaba sin condiciones. Abrió los ojos y se miró nuevamente en el espejo. ¿Qué vas a hacer ahora?, se preguntó en voz alta. La respuesta no llegó inmediatamente, pero por primera vez en años Sebastián Restrepo estaba dispuesto a esperar hasta encontrarla. Porque por primera vez en su vida, entendía que algunas respuestas no se pueden comprar, heredar o manipular. Algunas respuestas se tienen que ganar. Y el precio de esta respuesta iba a ser mucho más alto de lo que había imaginado. 3 días después de la visita al abogado, Sebastián se encontraba parado frente a un edificio modesto en el barrio Boston de Medellín. El apartamento 302 pertenecía a Sofía Hernández, la joven pianista que ahora poseía el Steinway que había sido el corazón de su familia durante 5 décadas. Había tardado 2 días en encontrar su dirección. No fue fácil. Sofía no tenía redes sociales públicas, y su nombre solo aparecía en artículos de periódicos locales sobre su reciente victoria en el concurso nacional de piano. Finalmente, un contacto en el conservatorio le había dado la información a cambio de 500.000 pesos que Sebastián no tenía, pero que había puesto en su tarjeta de crédito ya sobregirrada. Subió las escaleras de concreto del edificio, notando las grietas en las paredes y el olor a humedad que se filtraba desde el sótano. Este no era el tipo de lugar donde esperaba encontrar un piano de $250 millones. Tocó el timbre del apartamento 302. Los pasos que se acercaron eran ligeros, casi como una melodía. La puerta se abrió y apareció una joven de cabello negro recogido en una cola de caballo despeinada. Tenía los ojos más grandes que Sebastián había visto, de un color café casi dorado, y manchas de tinta en los dedos. ¿Sí?, preguntó Sofía con cautela. Sofía Hernández, ¿cierto? Soy Sebastián Restrepo. Creo que tenemos que hablar sobre el piano que compraste hace unos días. El rostro de Sofía se endureció inmediatamente. Si viene a decirme que fue robado o algo así, ya hice todas las verificaciones legales. Tengo todos los papeles. No, no es eso. ¿Puedo pasar? Es complicado de explicar. Sofía dudó por un momento, luego abrió la puerta completamente. El apartamento era pequeño pero increíblemente organizado. Las paredes estaban cubiertas de partituras pegadas con chinches, y en una esquina había una mesa plegable llena de libros de música. Pero lo que dominaba completamente el espacio era el Steinway negro, que ocupaba casi la mitad de la sala. «Dios mío», murmuró Sebastián. «Se ve exactamente igual que siempre». «¿Perdón?». Sebastián se acercó al piano y pasó la mano por la superficie lustrada. «Este piano perteneció a mi familia durante 50 años. Estaba en la casa de mi abuela». Sofía cruzó los brazos, su expresión volviéndose defensiva. «¿Y? El señor que me lo vendió dijo que era de su propiedad. Ese señor soy yo. Y cometí el error más grande de mi vida». Sofía estudió su rostro cuidadosamente. Sebastián se veía terrible. Ojeras profundas, ropa arrugada, y una desesperación que era imposible de fingir. «Siéntese», dijo finalmente, «y explíqueme exactamente qué está pasando».
Durante los siguientes 20 minutos, Sebastián le contó toda la historia. Le habló de su situación financiera, de su decisión impulsiva de vender el piano, de la reacción de su abuela, del testamento cambiado. No omitió nada, ni siquiera los detalles más humillantes. Sofía lo escuchó en silencio, sus dedos tamborileando inconscientemente sobre su rodilla como si estuviera tocando una pieza invisible. Entonces básicamente, dijo cuando Sebastián terminó, usted vendió algo que no era suyo, su abuela se enojó, y ahora quiere que yo le arregle el problema. Sé cómo suena. Suena como si usted fuera un hombre adulto que nunca aprendió a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Las palabras de Sofía fueron como una bofetada, especialmente porque eran exactamente las mismas que su abuela había usado. Tiene razón, admitió Sebastián, pero esto no es solo sobre mí, este piano tiene una historia. Todos los pianos tienen historia, señor Restrepo. No como esta. Mi abuela lo compró cuando tenía 28 años, con las ganancias de su primera gran venta inmobiliaria. Aprendió a tocar en él. Mi abuelo le cantaba boleros mientras ella tocaba. Mi madre tocaba cuando estaba triste. Yo aprendí mis primeras canciones en esas teclas. Sofía se levantó y caminó hasta el piano, tocando una escala rápida que llenó el pequeño apartamento con música cristalina. ¿Y qué quiere que haga con esa información?, preguntó sin dejar de tocar. Quiero comprárselo de vuelta. Sofía dejó de tocar abruptamente. ¿Con qué dinero? Según lo que me acaba de contar, usted no tiene trabajo ni ahorros. Conseguiré el dinero, venderé lo que sea necesario. ¿Cómo qué? Ya vendió lo único valioso que tenía acceso a vender. Sebastián se pasó las manos por el cabello, frustrado. Mi apartamento. Mi carro. Mis joyas. Todo lo que tengo. Sofía se volvió para mirarlo directamente. ¿Sabe cuánto vale realmente este piano, señor Restrepo? 60 millones. Eso fue lo que pagó usted. No. Eso fue lo que yo pagué. Pero después de comprarlo, mandé a hacer una tasación real con un experto independiente. El estómago de Sebastián se hundió. ¿Cuánto? 280 millones de pesos. Sebastián se desplomó en el sofá como si alguien le hubiera quitado todos los huesos del cuerpo. Dios mío. Exactamente. El tasador que usted contrató probablemente estaba trabajando conmigo desde el principio. Ellos me contactaron después de que usted les dio mi información, me dijeron que había un piano en venta por una fracción de su precio real, y me ofrecieron ser la compradora. ¿Usted sabía que valía más? Por supuesto que lo sabía, soy pianista profesional, no idiota. Un Steinway de 1960 en perfectas condiciones, no se vende por 60 millones, a menos que haya algo muy raro pasando. Sebastián sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Por qué lo compró sabiendo que era una estafa? Sofía caminó hasta la ventana que daba a la calle, donde se podía ver a los niños del barrio jugando fútbol entre los carros parqueados. Porque llevo 5 años viviendo en apartamentos donde no puedo tocar después de las 6 de la tarde. Porque he tenido que practicar en pianos desafinados de conservatorios públicos. Porque cuando gané el concurso nacional, el premio en efectivo apenas me alcanzó para pagar las deudas de mis padres. Se volteó hacia Sebastián, y por primera vez desde que había llegado, él pudo ver la vulnerabilidad detrás de su aparente seguridad. Porque cuando ese tasador me llamó y me dijo que había un Steinway disponible por 60 millones, supe que era la única oportunidad que iba a tener en mi vida de tocar en un instrumento así. ¿Pero usted sabía que yo estaba siendo estafado? Sí, lo sabía. Y también sabía que si no lo compraba yo lo iba a comprar otro, probablemente alguien que lo iba a revender inmediatamente por el triple. Sofía regresó al piano y se sentó en el banco.
Al menos yo lo estoy usando para lo que fue creado. Comenzó a tocar una pieza que Sebastián reconoció inmediatamente, para Elisa, de Beethoven. La misma canción que su abuela le había enseñado cuando tenía 12 años. ¿Cómo sabe esa canción? Es una de las piezas más conocidas del repertorio clásico, señor Restrepo. No, me refiero a esa interpretación específica. La forma en que hace la pausa en el compás 17. Mi abuela tocaba exactamente así. Sofía dejó de tocar y lo miró con curiosidad. ¡Qué extraño! Aprendí esta versión de una grabación muy vieja que encontré en YouTube. Era de una señora mayor tocando en lo que parecía una casa familiar. Sebastián sintió que se le paraba el corazón. ¿Candela Restrepo? Sí, creo que ese era el nombre en el video. Lo subió alguien llamado. Sofía pensó por un momento. María Fernanda algo. Sebastián cerró los ojos. María Fernanda había grabado a su abuela tocando, y había subido el video sin que ella lo supiera. Y de alguna manera, esa grabación había llegado hasta Sofía. ¿Puedo preguntarle algo, Sofía? Claro. Cuando toca en este piano, ¿siente algo especial? Sofía puso las manos sobre las teclas sin presionarlas. Es difícil de explicar. Es como si el piano ya supiera las canciones. Como si tuviera memoria musical. Eso es exactamente lo que decía mi abuela. Se quedaron en silencio por un momento, el peso de las coincidencias llenando el pequeño apartamento. Señor Restrepo, dijo Sofía finalmente, voy a ser completamente honesta con usted. Por favor. Aunque usted consiguiera los 280 millones para comprármelo, no se lo vendería. Sebastián sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. ¿Por qué? Porque este piano es lo más valioso que he tenido en mi vida. No solo económicamente, sino artísticamente. Me ha convertido en una pianista diferente. Mejor. Sofía se levantó del banco y caminó hasta la mesa donde tenía sus partituras. Pero también entiendo lo que este instrumento significa para su familia. Y creo que hay una solución que podría funcionar para todos. ¿Cuál? Sofía tomó una carpeta de la mesa y se la entregó a Sebastián. El próximo mes voy a dar un recital en el Teatro Metropolitano. Es mi debut profesional oficial después de ganar el concurso. Sebastián abrió la carpeta. Dentro había un programa impreso con el nombre de Sofía en letras doradas, y una lista de las piezas que iba a interpretar. No entiendo. Quiero que su abuela sea mi invitada de honor. Quiero que escuche cómo suena su piano en manos de alguien que realmente lo aprecia. ¿Y después? Después hablaremos, los tres, su abuela, usted y yo, y encontraremos una manera de que este piano siga siendo parte de ambas familias. Sebastián miró el programa, sin entender completamente lo que Sofía estaba proponiendo. ¿Está diciendo que? Estoy diciendo que tal vez la solución no es que una de nuestras familias pierda el piano, sino que ambas lo compartamos. Mi abuela nunca aceptaría eso. ¿Está seguro? Porque según lo que me contó, ella no está enojada porque perdió el piano. Está enojada porque usted no la respetó. Sofía cerró la carpeta y se la devolvió a Sebastián. Demuéstrele que ha aprendido a respetar no solo a ella, sino también a las otras personas que aman la música tanto como ella la amaba. ¿Y si esto no funciona? Entonces usted habrá hecho todo lo posible por arreglar su error, y ella tendrá que decidir si el amor es más fuerte que el orgullo. Sebastián se levantó del sofá, sintiéndose más esperanzado de lo que había estado en días. ¿Por qué está dispuesta a hacer esto? Ni siquiera me conoce. Sofía sonrió por primera vez desde que él había llegado.
Porque alguien que ama tanto un piano como para arriesgar toda su herencia tratando de recuperarlo, tal vez sí merece una segunda oportunidad. Gracias. No me agradezca todavía, señor Restrepo. El trabajo difícil apenas va a comenzar. Mientras Sebastián bajaba las escaleras del edificio, el sonido del Steinway lo siguió hasta la calle. Sofía había comenzado a tocar otra pieza, una que no reconoció pero que sonaba como esperanza convertida en música. Por primera vez en una semana, Sebastián Restrepo sintió que tal vez, solo tal vez, había una manera de arreglar lo que había roto. Pero primero tendría que aprender a hacer algo que nunca había hecho en su vida: pedirle perdón a alguien sin esperar nada a cambio. Candela estaba regando sus orquídeas cuando sonó el timbre de la casa. Era un domingo por la mañana, y María Fernanda había salido temprano para visitar a su hermana en Itagüí. La anciana no esperaba visitas, especialmente después de haber dejado muy claro que no quería saber nada de Sebastián hasta que él aprendiera el valor del respeto. Abrió la puerta con cautela y se encontró frente a una joven desconocida, que llevaba un vestido sencillo pero elegante, y cargaba una carpeta de cuero bajo el brazo. ¿Señora Candela Restrepo?, preguntó la visitante con una sonrisa nerviosa. Sí, soy yo, ¿y usted es? Sofía Hernández. Creo que tenemos algo muy importante de qué hablar. Candela entrecerró los ojos. El apellido no le sonaba familiar, pero había algo en la forma en que la joven había pronunciado su nombre que le resultaba extrañamente conocido. ¿De qué conoce usted a mi familia? Soy la persona que compró su piano. El aire entre las dos mujeres se espesó como miel caliente. Candela sintió un impulso inmediato de cerrar la puerta. Pero la expresión en el rostro de Sofía no era de triunfo ni de burla. Era de ¿respeto? ¿Nerviosismo? Creo que debería irse, dijo Candela finalmente. Señora, por favor, 5 minutos. Solo 5 minutos, y si después quiere que me vaya, me voy y nunca más la molesto. Había algo en la voz de Sofía que recordaba a Candela su propia determinación cuando era joven, y trataba de convencer a banqueros escépticos de que le prestaran dinero para sus primeras inversiones. 5 minutos, accedió abriendo la puerta completamente. Sofía entró y su reacción al ver el salón vacío fue inmediata e involuntaria. Llevó las manos al corazón como si hubiera presenciado la escena de un crimen. Dios mío, murmuró, se ve tan vacío sin él. ¿Sin qué?, preguntó Candela, aunque sabía perfectamente la respuesta. Sin el piano. Puedo ver exactamente dónde estaba por la marca en el piso. Y por la forma en que está organizado el resto de los muebles. Todo apuntaba hacia él, ¿verdad? Candela asintió sin poder evitarlo. Era el corazón de esta casa. Lo sigue siendo. En mi apartamento, puedo sentir que no pertenece completamente ahí. Como si estuviera esperando volver a casa. Candela estudió a la joven con mayor atención. No era lo que había esperado. No tenía el aire arrogante de alguien que había aprovechado una oportunidad fácil, sino la expresión pensativa de una persona que entendía el peso de lo que había adquirido. ¿Por qué está aquí, señorita Hernández? Para entregarle esto, Sofía sacó una invitación elegante de su carpeta. Y para hacerle una propuesta que espero pueda cambiar esta situación para mejor. Candela tomó la invitación. Era de papel grueso, con letras doradas en relieve. Recital de piano. Sofía Hernández. Teatro Metropolitano, José Gutiérrez Gómez. 15 de octubre, 8 de la tarde. Interpretando obras de Chopin, Beethoven y Debussy. En un Steinway gran piano, de 1960. ¿Por qué me está invitando a esto? Porque quiero que escuche cómo suena su piano. Quiero que vea que está en manos de alguien que lo respeta y lo ama tanto como usted.
Candela sintió una punzada en el pecho. Era exactamente lo que había deseado escuchar, pero también lo que más temía. ¿Y después qué? ¿Espera que la felicite por tocar en un instrumento que le pertenecía a mi familia? Después hablamos, usted, yo, y Sebastián. Al escuchar el nombre de su nieto, Candela se tensó visiblemente. Usted ha hablado con él. Ayer vino a verme, me contó toda la historia. Ah, claro, seguramente vino a pedirle que le devolviera el piano. Sí, pero no fue como usted piensa. Sofía se sentó en el borde del sofá, sin esperar invitación, un gesto que hubiera molestado a Candela en circunstancias normales, pero que ahora le pareció extrañamente familiar. Señora Candela, ¿puedo preguntarle algo personal? Depende de qué tan personal. ¿Por qué aprendió a tocar piano a los 28 años? La pregunta tomó a Candela por sorpresa. Era demasiado específica para ser casual. ¿Cómo sabe usted esa información? Sofía sacó su teléfono y después de unos segundos le mostró la pantalla a Candela. Era un video de YouTube con el título Mi abuela Candela tocando para Elisa, por María Fernanda. En la pantalla, una Candela de unos 70 años, tocaba el piano en ese mismo salón, con una expresión de concentración absoluta, y las manos moviéndose con la gracia de décadas de práctica. María Fernanda subió esto hace 3 años, explicó Sofía. Fue uno de los primeros videos que encontré cuando empecé a buscar interpretaciones únicas de las piezas clásicas. Su forma de tocar es diferente, más emotiva, menos técnica, más alma. Candela miró la pantalla con una mezcla de sorpresa y emoción. No sabía que María Fernanda había grabado ese momento, mucho menos que lo había compartido con el mundo. ¿Aprendió esa pieza de mi video? No solo esa. He visto todos los videos que María Fernanda ha subido. Hay 12 en total. Desde para Elisa hasta fragmentos de valses colombianos que no había escuchado en ningún otro lado. Candela se sentó lentamente en su silla de mimbre procesando esta información. ¿Y eso qué tiene que ver con por qué aprendí a tocar? Porque en uno de los videos, el de su cumpleaños 75, usted cuenta la historia. Dice que aprendió a tocar porque su esposo le cantaba boleros, pero que cuando él murió, se dio cuenta de que nunca había aprendido las melodías. Solo las letras. Los ojos de Candela se llenaron de lágrimas. Recordaba ese cumpleaños. Había estado particularmente nostálgica porque era el primer cumpleaños sin su esposo. Dice en el video que aprender piano fue su forma de seguir escuchando su voz, que cada vez que tocaba los boleros que él le cantaba, podía sentirlo otra vez a su lado. Sofía. Y ahora entiendo por qué Sebastián cometió un error tan terrible. Él nunca vio esos videos, nunca supo que el piano no era solo un mueble para usted, era la forma en que mantenía vivo el amor. Candela se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Por qué me está contando esto? Porque quiero que sepa que cuando toco su piano, siento esa historia, siento el amor que usted puso en esas teclas durante 50 años. Sofía se levantó y caminó hasta donde había estado el piano. ¿Puedo contarle mi historia, señora Candela? Por favor. Mi papá murió cuando yo tenía 10 años. Cáncer de pulmón. Era taxista y fumaba 2 paquetes al día. Antes de morir, me prometió que iba a encontrar la forma de comprarme un piano para que pudiera estudiar música en serio. Sofía se arrodilló y puso la mano en la marca rectangular del piso. Obviamente, eso nunca pasó. Mi mamá trabajaba en una fábrica textil ganando el salario mínimo. Yo aprendí a tocar en pianos prestados, en conservatorios públicos, en casas de amigos, siempre con la sensación de que estaba pidiendo un favor. ¿Y ahora? Ahora tengo el piano más hermoso del mundo en mi apartamento. Pero cada vez que lo toco, siento que estoy cuidando algo que no es completamente mío.
Sofía se puso de pie y miró directamente a los ojos de Candela. Señora, yo no quiero ser la persona que se quedó con los recuerdos de su familia. Quiero ser la persona que ayudó a que esos recuerdos siguieran vivos. ¿Qué está proponiendo exactamente? Una custodia compartida. Candela arqueó una ceja. Perdón. El piano puede quedarse en mi apartamento durante la semana, cuando yo necesito practicar para conciertos y recitales. Pero los fines de semana, vuelve aquí. A su hogar. Eso es inusual. Sí, pero también es justo. Usted mantiene su conexión con el instrumento que ama, y yo tengo acceso a un piano de calidad mundial que me permita desarrollar mi carrera. Candela se mecía suavemente en su silla, procesando la propuesta. ¿Y Sebastián? ¿Dónde entra él en este arreglo? Él tendría que ganarse el derecho a estar presente cuando el piano esté aquí. Tendría que demostrar que entiende lo que el instrumento significa para usted. ¿Cómo? Aprendiendo a tocarlo. Candela dejó de mecerse abruptamente. Sebastián me dijo que usted le enseñó algunas piezas básicas cuando era niño, pero que él las abandonó porque pensaba que el piano era cosa de mujeres. Típico de él. Bueno, parte de su rehabilitación podría ser retomar esas lecciones. Conmigo como profesora y usted como supervisora. Candela no pudo evitar sonreír ante la imagen mental de su nieto orgulloso, siendo obligado a tomar lecciones de piano como castigo. ¿Él está de acuerdo con esto? Todavía no se lo he propuesto completamente. Quería hablar con usted primero. ¿Por qué? Porque usted es la que tiene el poder real en esta situación. Su perdón vale más que cualquier cantidad de dinero. Candela se levantó de su silla y caminó hasta la ventana que daba al jardín trasero. Las orquídeas que había plantado décadas atrás seguían floreciendo, renovándose cada temporada pero manteniendo sus raíces en el mismo lugar. ¿Sabe qué es lo más difícil de envejecer, Sofía? No, señora. No es el cuerpo que se deteriora o la memoria que falla. Es darse cuenta de que las personas que amas pueden decepcionarte de formas que nunca imaginaste. Pero también pueden sorprenderla de formas que nunca esperó. Candela se volvió hacia la joven. ¿A qué se refiere? A que usted nunca esperó que alguien como yo apareciera en su puerta ofreciéndole compartir algo que podría quedarse completamente para sí misma. ¿Por qué lo está haciendo realmente, Sofía, y no me diga que es solo por justicia? Sofía caminó hasta donde Candela guardaba las fotografías familiares, y tomó una de Sebastián niño sentado al piano. Porque en todos sus videos usted parece completa, como si el piano la ayudara a ser la mejor versión de sí misma. Y yo quiero eso también. Pero no a costa de quitárselo a usted. Y si Sebastián no aprende, si no cambia, entonces el piano se queda conmigo permanentemente, y usted tendrá la satisfacción de saber que está en manos de alguien que lo aprecia. Pero al menos le habremos dado la oportunidad de demostrar que puede crecer. Candela tomó la invitación al recital y la leyó nuevamente. ¿Qué piezas va a tocar? Para Elisa, obviamente. Un vals de Chopin que encontré en sus videos. Y voy a terminar con una pieza que estoy componiendo especialmente para este recital. ¿Usted compone? Estoy aprendiendo. La pieza se llama Regreso a casa. Es sobre pianos que encuentran el camino de vuelta a donde pertenecen. Por primera vez en una semana Candela Restrepo sonrió genuinamente. Señorita Hernández, creo que usted y yo vamos a llevarnos muy bien. ¿Eso significa que acepta mi propuesta? Significa que voy a considerar su propuesta. Pero primero, Sebastián y usted tienen que demostrarme algo. ¿Qué cosa? Que los milagros todavía son posibles, incluso para familias rotas y nietos tercos.
Candela se dirigió hacia la puerta, indicando que la visita había terminado. El recital es en una semana. Si para entonces Sebastián ha aprendido a tocar al menos una canción completa sin cometer errores, consideraré su propuesta seriamente. ¿Una semana? Señora, eso es casi imposible. Exactamente, dijo Candela con una sonrisa que habría hecho temblar a sus competidores en el mundo de los bienes raíces. Las cosas imposibles son las únicas que valen la pena intentar. Sofía salió de la casa con más preguntas que respuestas, pero también con la certeza de que había conocido a una mujer que entendía el verdadero valor de los desafíos que parecen imposibles. Detrás de ella, Candela cerró la puerta y se dirigió al teléfono. Tenía una llamada muy importante que hacer. Después de que Sofía se marchó, Candela se dirigió directamente al teléfono de la cocina y marcó un número que tenía memorizado desde hacía más de 20 años. Carmen, soy Candela Restrepo, necesito un favor muy grande. No, no es sobre bienes raíces, es sobre mi nieto. Sí, el mismo que te causó problemas en el conservatorio cuando tenía 15 años. Carmen Villegas había sido directora del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional durante 3 décadas antes de retirarse. Era la única persona en Medellín que había logrado que Sebastián practicara piano cuando era adolescente, principalmente a través de una combinación de disciplina férrea y amenazas creativas. Carmen, necesito que le enseñes a Sebastián a tocar una pieza completa en una semana. Sí, sé que suena imposible, por eso te estoy llamando a ti. La conversación duró 20 minutos. Cuando Candela colgó, tenía una sonrisa que no había mostrado desde antes del incidente del piano. La respuesta de Sebastián. Sebastián estaba en su apartamento, tratando de redactar un email de solicitud de empleo cuando sonó su teléfono. Era su abuela. Sebastián, tienes exactamente 1 hora para llegar a la casa de Carmen Villegas en Laureles. Ella te va a dar lecciones de piano. ¿Qué? Abuela, yo no. 1 semana. Una pieza completa, sin errores. O puedes olvidarte de cualquier posibilidad de reconciliación. Pero abuela. La dirección es Carrera 75 con calle 33. Edificio Torres de Laureles, apartamento 1204. Si llegas tarde, no molestes en ir. Clic. La línea quedó muda. Sebastián miró su teléfono con incredulidad. ¿Lecciones de piano? ¿En 1 semana? Era absurdo. Era imposible. Era su única oportunidad. 45 minutos después, estaba parado frente a la puerta del apartamento de Carmen Villegas, sudando a pesar del aire acondicionado del edificio. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Llegas 5 minutos tarde, dijo Carmen, una mujer de 68 años con cabello plateado recogido en un moño perfecto y ojos que podían derretir acero. En mi conservatorio, eso era motivo de expulsión. Profesora Carmen, yo. Entra. Tenemos trabajo que hacer. El apartamento de Carmen era como un museo de la música clásica. Había 2 pianos de cola, estanterías llenas de partituras, y fotografías de ella con músicos famosos de todo el mundo. Pero lo que más llamó la atención de Sebastián fue el silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar su propia respiración. Siéntate en el banco, ordenó Carmen señalando el piano más pequeño. Sebastián obedeció, sintiéndose como un niño de 10 años otra vez. Toca algo, lo que sea. Quiero escuchar qué recuerdas. Sebastián puso las manos sobre las teclas, y comenzó a tocar los primeros compases de Para Elisa, la pieza que su abuela le había enseñado cuando era niño. Sus dedos se movían torpe e inseguramente tropezando en las notas más complicadas. Carmen lo escuchó en silencio durante 2 minutos antes de hacer un gesto para que se detuviera. Terrible, dijo sin rodeos.
Postura horrible, técnica inexistente, ritmo deplorable. Pero tienes memoria muscular. Tus dedos recuerdan las posiciones, aunque tu cerebro haya olvidado las conexiones. Carmen se acercó al piano y ajustó la postura de Sebastián, enderezando su espalda y reposicionando sus manos. ¿Tu abuela te dijo qué pieza tienes que aprender? No. Solo que tiene que ser una pieza completa, sin errores. Carmen sonrió por primera vez desde que había llegado. Entonces, tengo la pieza perfecta para ti. Für-Elise, completa. No solo los primeros compases que todo el mundo conoce, sino toda la pieza. 4 minutos y 30 segundos de música que va a hacer que tus dedos sangren y tu orgullo se desmorone. En una semana. En 6 días. El 7º día lo necesitamos para el ensayo final. Carmen se dirigió a su biblioteca musical, y sacó una partitura marcada con notas a lápiz en los márgenes. Esta es mi copia personal de la pieza, la he usado para enseñar a más de 200 estudiantes durante mi carrera. Solo 3 de ellos la han tocado perfectamente. ¿Y usted cree que yo puedo ser el 4º? No. Creo que vas a fallar miserablemente. Pero también creo que el proceso de fallar te va a enseñar más sobre ti mismo de lo que has aprendido en toda tu vida adulta. El primer día de entrenamiento. Las siguientes 6 horas fueron las más intensas que Sebastián había experimentado jamás. Carmen no solo le enseñó música, le enseñó disciplina. La música no es solo sobre tocar las notas correctas, explicó mientras Sebastián repetía la misma sección por 20ª vez. Es sobre respeto. Respeto por el compositor, respeto por el instrumento, respeto por las personas que van a escucharte. No entiendo la diferencia. La diferencia es que cuando tocas sin respeto solo produces ruido, cuando tocas con respeto produces arte. Carmen se sentó al segundo piano, y tocó la misma sección que Sebastián había estado practicando. La diferencia era abismal. Sus manos se movían como agua sobre las teclas, cada nota fluyendo naturalmente hacia la siguiente. ¿Ve la diferencia? Usted tiene 50 años más de experiencia que yo. No. Yo tengo 50 años más de paciencia que usted. Carmen cerró la tapa del piano. Suficiente por hoy, mañana empezamos a las 7 de la mañana. ¿Las 7 de la mañana? Sebastián, tu abuela me pagó una suma obscena de dinero para que te convierta en pianista en una semana. Si quieres que eso suceda, vas a vivir, respirar y soñar música durante los próximos 6 días. El descubrimiento de María Fernanda. Mientras Sebastián batallaba con las teclas del piano, María Fernanda hacía un descubrimiento que cambiaría todo el contexto de la historia. Había regresado de visitar a su hermana y encontró a Candela en la cocina, preparando café con una expresión más relajada de la que había tenido en semanas. Señora Candela, ¿cómo le fue con la visita de la joven pianista? Muy bien, Mather, de hecho hay algo que quiero preguntarte. Candela le mostró su teléfono con el video de YouTube abierto. ¿Por qué nunca me dijiste que habías subido estos videos? María Fernanda se sonrojó intensamente. Ay, señora, fue sin mala intención. Es que usted tocaba tan bonito, y yo pensé que otras personas deberían escucharla. No estoy molesta, Mather. Al contrario. Esos videos ayudaron a que Sofía aprendiera mis interpretaciones. En cierta forma, ya éramos familia antes de conocernos. María Fernanda se sentó lentamente en una de las sillas de la cocina. ¿La señorita Sofía vio mis videos? No solo los vio, aprendió de ellos. Y ahora quiere ayudarme a recuperar el piano. ¿Cómo? Candela le explicó la propuesta de custodia compartida y el desafío que le había puesto a Sebastián. Cuando terminó, María Fernanda estaba llorando silenciosamente. ¿Por qué llora, Mather?
porque yo sabía que don Sebastián estaba planeando vender el piano. Candela se quedó helada. ¿Qué? La semana pasada, él vino cuando usted no estaba. Trajo a un hombre que dijo que era tasador. Yo les dije que no podían tocar nada sin su permiso, pero don Sebastián me dijo que era una sorpresa para usted. ¿Qué tipo de sorpresa? Dijo que iba a vender el piano para comprarle uno nuevo, más moderno, con tecnología digital, que el suyo ya estaba muy viejo. Candela se sentó pesadamente en la silla frente a María Fernanda. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque don Sebastián me dijo que si yo le contaba a usted, él iba a decirle que yo había estado robando dinero de la casa. ¿Robando dinero? Mafer, ¿tú ni siquiera tocas mi cartera? Lo sé, señora, pero él dijo que tenía formas de hacer que pareciera real. Y yo me asusté. Candela sintió una ola de furia que no había experimentado ni siquiera cuando descubrió la venta del piano. ¿Sebastián te amenazó con acusarte de robo? Sí, señora, y también dijo que si yo hablaba, él iba a hacer que otros empleadores del barrio pensaran que yo no era confiable. María Fernanda se limpió las lágrimas con el delantal. Yo solo quería proteger mi trabajo, señora Candela. Y pensé que tal vez él realmente quería hacerle una sorpresa bonita. Mafer. Pero cuando vi lo triste que usted estaba después de que se llevaron el piano, me di cuenta de que había cometido un error terrible. Candela se levantó y abrazó a María Fernanda, algo que rara vez hacía pero que ahora se sentía absolutamente necesario. Tú no cometiste ningún error. Mi nieto te manipuló y te amenazó. Eso es mucho peor de lo que yo pensaba. ¿Qué va a hacer, señora? Candela se separó del abrazo y caminó hasta la ventana que daba al jardín. Voy a añadir una condición más al desafío de Sebastián. ¿Cuál? Además de aprender la pieza de piano, va a tener que disculparse contigo, públicamente, delante de mí y de Sofía. No es necesario, señora. Sí es necesario, Mafer, porque respeto no es solo sobre pianos y herencias, es sobre cómo tratas a las personas que dependen de ti. La revelación de Carmen. El segundo día de entrenamiento, Sebastián llegó a casa de Carmen con los dedos adoloridos y la humildad de alguien que había descubierto que no sabía nada sobre algo que pensaba que dominaba. Profesora Carmen, ¿puedo preguntarle algo? Mientras practiques, puedes preguntarme lo que quieras. Sebastián comenzó a tocar la sección que habían trabajado el día anterior, esta vez con menos errores. ¿Por qué aceptó ayudarme? Mi abuela me dijo que usted normalmente no da clases privadas. Carmen ajustó el tempo con un metrónomo antes de responder. Porque hace 20 años, tu abuela me salvó el conservatorio. Sebastián casi se detiene, pero Carmen le hizo una seña para que continuara tocando. ¿Cómo? El conservatorio estaba quebrado. El gobierno había cortado los subsidios. Los estudiantes no podían pagar las matrículas, y yo estaba a punto de perder la obra de mi vida. Las manos de Sebastián encontraron un ritmo más natural mientras escuchaba. Tu abuela apareció un día en mi oficina con un cheque y una propuesta. Ella financiaría las becas para 50 estudiantes de bajos recursos durante 5 años, a cambio de que el conservatorio ofreciera clases gratuitas de música en los barrios más pobres de Medellín. ¿Mi abuela hizo eso? No solo eso, cuando se acabaron los 5 años, renovó el programa. Y cuando yo me retiré, ella creó un fondo permanente que sigue funcionando hasta hoy. Sebastián se detuvo completamente. ¿Por qué nunca me contó eso? Porque para tu abuela, hacer el bien no es algo de lo que uno se jacta. Es algo que uno simplemente hace. Carmen se acercó al piano y se sentó junto a Sebastián en el banco. ¿Sabes cuántos niños han aprendido música gracias a los programas que tu abuela financió? No. Más de 3000. Algunos de ellos ahora son músicos profesionales.
Otros simplemente encontraron en la música una forma de escapar de la violencia de sus barrios. Carmen puso sus manos sobre las teclas, y tocó una melodía suave que Sebastián no reconoció. Esta es una canción que compuso uno de esos niños. Se llama Gracias Doña Candela. La escribió cuando tenía 12 años, después de que nuestro programa le diera un violín y clases gratuitas. ¿Dónde está ese niño ahora? Es el concertino de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Sebastián sintió un nudo en la garganta. Profesora Carmen, ¿usted cree que yo puedo cambiar, realmente? Carmen dejó de tocar y lo miró directamente a los ojos. Sebastián, he visto a tu abuela transformar vidas con su generosidad durante décadas. Si ella cree que todavía hay esperanza para ti, entonces yo también lo creo. ¿Y si fallo? Entonces fallarás habiendo aprendido algo valioso sobre el esfuerzo, la disciplina y el respeto. Eso es más de lo que muchas personas aprenden en toda su vida. Carmen se levantó del banco. Ahora, suficiente charla sentimental. Tenemos 4 días más para convertirte en pianista. Y si realmente quieres honrar el legado de tu abuela, vas a necesitar tocar como si tu vida dependiera de ello. Porque en cierta forma, así era. La vida que Sebastián había conocido hasta ahora estaba terminando. Lo que emergiera de estos 6 días de entrenamiento intensivo sería algo completamente nuevo. La pregunta era si él tendría el valor de convertirse en esa nueva versión de sí mismo. Desde el principio, dijo Carmen, y esta vez, con sentimiento. El viernes por la mañana, a solo 2 días del recital, Sebastián llegó al apartamento de Carmen con las manos temblorosas y ojeras que revelaban una noche en vela. Había estado practicando hasta las 3 de la madrugada en un piano digital que había alquilado para su apartamento, pero las teclas de plástico no respondían igual que las de madera del Steinway de Carmen. Vas a fracasar, anunció Carmen sin preámbulos cuando lo vio entrar, y no es porque no hayas practicado, es porque estás tocando con miedo. Profesora, yo. Siéntate. Pero no en el piano, en el sofá. Carmen sirvió 2 tazas de café colombiano, y se sentó frente a Sebastián, con la seriedad de un médico a punto de dar un diagnóstico terminal. ¿Sabes cuál es tu verdadero problema, Sebastián? Que tengo 5 dedos de jamón en lugar de manos. Tu verdadero problema es que estás tratando de tocar para impresionar, no para expresar. Carmen se levantó y caminó hasta una estantería llena de fotografías. Tomó una en particular, ella misma, mucho más joven, en un escenario enorme con un vestido de gala negro. Esta fotografía es del peor concierto de mi vida. Teatro Colón de Buenos Aires, 1987. Iba a tocar el concierto No. 1 de Tchaikovsky con la Orquesta Filarmónica Argentina. ¿Qué pasó? Me preparé durante 6 meses, conocía cada nota, cada matiz, cada respiración de la pieza. Pero cuando subí al escenario, solo podía pensar en una cosa, en no decepcionar a la audiencia. Carmen regresó al sofá, sosteniendo la fotografía como si fuera una reliquia sagrada. ¿Y qué pasó? Toqué técnicamente perfecto. Ni un solo error. La crítica del día siguiente decía que había sido una interpretación, competente pero sin alma. Sebastián miró la fotografía. La Carmen joven se veía tensa, rígida, como una estatua hermosa pero fría. ¿Cuál es la diferencia entre tocar para impresionar y tocar para expresar? Cuando tocas para impresionar, cada nota es una pregunta. ¿Les gustó eso? Cuando tocas para expresar, cada nota es una afirmación. Esto es lo que siento. Carmen dejó la fotografía en la mesa de centro. Tu abuela no necesita que toques perfectamente, Sebastián. Necesita que toques honestamente. La visita sorpresa de Sofía.
Esa misma tarde, mientras Sebastián batallaba con el segundo movimiento de Furellis, sonó el timbre del apartamento de Carmen. Era Sofía, cargando una bolsa de lona que obviamente contenía partituras. «Espero no estar interrumpiendo», dijo, «pero quería ver cómo iba el progreso». «En realidad», respondió Carmen, «tu llegada es perfecta». Sebastián necesita escuchar cómo debe sonar la pieza cuando se toca con el corazón, no solo con los dedos. Sofía se sentó al segundo piano de Carmen, y sin más preámbulos, comenzó a tocar Furellis. Pero no la versión que Sebastián había estado practicando obsesivamente. Esta versión tenía algo más. Una delicadeza en los pasajes suaves. Una fuerza contenida en los pasajes dramáticos, y una claridad emocional que convertía las notas familiares en un paisaje completamente nuevo. Cuando terminó, el silencio en el apartamento era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. «¿Cómo haces eso?», preguntó Sebastián finalmente. «¿Hacer qué?». «Hacer que la misma pieza que yo he estado torturando durante 5 días suene como si contara una historia». Sofía intercambió una mirada significativa con Carmen. «¿Puedo contarte un secreto, Sebastián?». «Claro». «Yo no estoy tocando Furellis. Estoy tocando la historia de tu abuela». «No entiendo». Sofía se levantó del banco del piano, y caminó hasta la ventana que daba a las montañas que rodeaban Medellín. «Cuando aprendí esta pieza de los videos que María Fernanda subió a YouTube, no solo memoricé las notas, memoricé las emociones». «¿Qué emociones?». «En el primer movimiento, puedo escuchar a una mujer joven que está aprendiendo algo nuevo y desafiante. Hay esperanza pero también incertidumbre». Sofía regresó al piano y tocó solo los primeros compases, destacando la mezcla de optimismo y fragilidad en la melodía. «En el segundo movimiento escucho madurez, alguien que ha encontrado su ritmo en la vida, que ha superado obstáculos». «¿Y en el tercer movimiento?». «Sabiduría, alguien que ha vivido lo suficiente para entender que la belleza y la tristeza van de la mano». Sebastián se quedó callado por un momento largo. «¿Tú crees que yo puedo tocar así?». «Creo que puedes tocar como Sebastián», respondió Sofía. «Pero primero tienes que decidir quién es Sebastián realmente». La confesión a María Fernanda. Esa noche, Sebastián hizo algo que no había hecho en años. Fue a la casa de su abuela sin ser invitado. Encontró a María Fernanda en la cocina preparando la cena con la radio prendida en una emisora de vallenatos. «María Fernanda, ¿podemos hablar?». Ella se sobresaltó al escucharlo, casi dejando caer la cuchara que tenía en la mano. «Don Sebastián, su abuela no está. Fue a una reunión con el doctor Mendoza. Vine a hablar contigo, no con ella». María Fernanda apagó la radio y se secó las manos en el delantal, claramente nerviosa. «¿De qué quiere hablar conmigo?». Sebastián se sentó en una de las sillas de la cocina, el mismo lugar donde había desayunado miles de veces cuando era niño. «Quiero pedirte perdón». «¿Perdón por qué, don Sebastián?». «Por amenazarte, por hacerte cómplice de algo que sabías que estaba mal. Por usar mi posición en esta familia para manipularte». María Fernanda se sentó lentamente en la silla frente a él. «Don Sebastián». «No, déjame terminar. Cuando era niño, tú eras la única persona en esta casa que me ponía límites reales. Cuando mi mamá estaba demasiado ocupada con sus problemas, y mi abuela estaba construyendo su imperio, tú eras quien me enseñaba que las acciones tenían consecuencias». Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de María Fernanda. «Pero cuando crecí, en lugar de agradecer esas lecciones, las usé en contra tuya. Sabía exactamente qué botones presionar para asustarte, para controlarte. Don Sebastián, usted no tiene que... Sí tengo que hacerlo. Porque me di cuenta de algo terrible.
Me convertí en el tipo de hombre que usa el poder para lastimar a las personas que no pueden defenderse. Sebastián se levantó y caminó hasta el fregadero, mirando por la ventana hacia el jardín donde había jugado cuando era niño. ¿Sabes qué es lo peor de todo? ¿Qué? Que ni siquiera era la primera vez. He estado haciendo esto durante años. Con empleados, con exnovias, con cualquier persona que dependiera de mí de alguna manera. María Fernanda se acercó y puso una mano en el hombro de Sebastián. Pero se está dando cuenta, don Sebastián, eso tiene que contar para algo. ¿Tú crees que puedo cambiar realmente? Yo lo vi crecer, mijo. Sé que en el fondo es buena persona, solo que, se perdió en el camino. Sebastián se volteó para mirarla directamente. María Fernanda, si logro que mi abuela me perdone, si logro arreglar esto del piano, te prometo que va a haber cambios. Cambios reales. ¿Cómo cuáles? Como un aumento de sueldo que debiste haber recibido hace 5 años. Como respeto. Como tratarte como el miembro de la familia que realmente eres. María Fernanda comenzó a llorar en serio ahora. ¡Ay, don Sebastián! Y una cosa más. Quiero que sepas, que sin importar lo que pase, sin importar si mi abuela me perdona o no, nunca más voy a amenazarte o a manipularte. Tienes mi palabra. ¿Su palabra de qué? Mi palabra de hombre. No de nieto privilegiado, no de heredero potencial. Mi palabra de hombre que está tratando de aprender lo que significa el respeto real. Mientras Sebastián se disculpaba con María Fernanda, Candela estaba en la oficina del doctor Mendoza, firmando documentos que cambiarían el destino de toda su fortuna. ¿Estás absolutamente segura de esto, Candela?, preguntó el abogado. Este nuevo codicilo es inusual. Alejandro, he tomado decisiones inusuales toda mi vida, por eso tengo una fortuna que dejar, y no solo recuerdos bonitos. El doctor Mendoza revisó el documento una vez más. Entonces, si entiendo correctamente, estás creando un fideicomiso familiar que incluye a Sofía Hernández como beneficiaria, con la condición de que mantenga el piano en custodia compartida contigo. Exactamente. ¿Y Sebastián? Sebastián recibirá su herencia completa pero dividida en 3 partes que se liberarán en diferentes etapas de su vida, cada una condicionada a demostrar madurez emocional y contribución social. ¿Qué tipo de contribución social? Candela sonrió con la satisfacción de alguien que ha encontrado la solución perfecta a un problema complejo. La primera parte se libera cuando complete un año de trabajo voluntario en uno de los programas musicales que financió. La segunda cuando establezca su propio programa de ayuda social y lo mantenga funcionando por 2 años. La tercera cuando demuestre que puede mantener relaciones saludables con las personas que dependen de él. ¿Y si no cumple con las condiciones? Entonces su parte se redistribuye entre las organizaciones benéficas del fideicomiso, y Sofía se convierte en la principal heredera del piano y de una parte significativa de la fortuna. El doctor Mendoza silbó por lo bajo. Es brillante, cruel, pero brillante. No es cruel, Alejandro, es consecuencial. La diferencia es que las consecuencias van acompañadas de oportunidades reales de crecimiento. Candela firmó el último documento, y se levantó de la silla. ¿Una cosa más?, preguntó el abogado. ¿Qué? ¿Sebastián sabe algo de esto? Lo sabrá después del recital. Cuando ya no pueda cambiar su comportamiento para beneficiarse a sí mismo, sino solo porque realmente ha aprendido. La noche antes del recital. El sábado por la noche, a menos de 24 horas del recital, Sebastián se encontraba en el apartamento de Carmen para su última sesión de práctica. Sus manos ya no temblaban, y Fürelis fluía de sus dedos con una naturalidad que había parecido imposible una semana atrás. Bien,
dijo Carmen después de escucharlo tocar la pieza completa sin errores. Ya no suenas como un principiante torpe. ¿Cómo sueno? Como alguien que ha aprendido a escucharse a sí mismo. Carmen cerró la tapa del piano con ceremonia. Sebastián, ¿puedo darte un último consejo? Por favor. Mañana, cuando subas a ese escenario, no pienses en las notas. No pienses en los errores, no pienses en impresionar a nadie. ¿En qué debo pensar? En las razones por las que estás ahí. En las personas que has lastimado. En las personas que quieres honrar. En el hombre que quieres convertirte. Carmen caminó hasta la ventana, y miró las luces de Medellín, extendiéndose por el valle. Y recuerda, el piano no es tu enemigo, es tu confesor. Deja que tu música sea tu disculpa más honesta. Sebastián se levantó del banco del piano, sabiendo que la próxima vez que tocara esa pieza, su vida entera estaría en juego. Profesora Carmen, gracias. Por todo. No me agradezcas hasta que termine el recital mañana. ¿Y Sebastián? ¿Sí? Tu abuela va a estar en primera fila. Asegúrate de que lo que escuche valga la pena 50 años de espera. Mientras Sebastián salía del apartamento, Carmen se quedó sentada al piano. Tocó Furelise, una última vez, pensando en todas las veces que había visto a estudiantes transformarse a través de la música. Pero nunca había visto a alguien apostar tanto en una sola interpretación. Mañana sabría si los milagros todavía eran posibles, o si algunas heridas eran demasiado profundas para sanar con solo música. El domingo por la noche, el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez brillaba como una joya en el centro de Medellín. Las luces del Marquesina anunciaban: recital de Sofía Hernández, piano STEINWA, 1960, invitado especial. Candela llegó en un taxi, vestida con su traje sastre negro más elegante, y llevando un broche de orquídeas de oro que había pertenecido a su madre. María Fernanda la acompañaba, luciendo un vestido nuevo que Candela había insistido en comprarle esa misma mañana. Señora Candela, murmuró María Fernanda mientras subían las escaleras del teatro, ¿está segura de que don Sebastián va a aparecer? Va a aparecer, Mafer. La pregunta es si va a lograr tocar sin desmayarse del nerviosismo. En el vestíbulo del teatro, se encontraron con Carmen Villegas, quien había llegado con un grupo de sus antiguos estudiantes del conservatorio. Candela, no has cambiado nada en 20 años, dijo Carmen, abrazando a su antigua benefactora. Tú tampoco mientes mejor que antes, respondió Candela con una sonrisa. ¿Cómo está mi nieto? Técnicamente, preparado. Emocionalmente, bueno, lo vamos a averiguar en los próximos minutos. El doctor Mendoza apareció entre la multitud, cargando una carpeta de cuero que Candela reconoció inmediatamente. ¿Los documentos están listos?, preguntó. Todo firmado y notarizado. Sin importar lo que pase esta noche, los cambios entran en efecto mañana. Perfecto. Entre bastidores. En el camerino del teatro, Sebastián se miraba en el espejo mientras se ajustaba la corbata por quinta vez en 10 minutos. Llevaba puesto el traje que había usado en su graduación universitaria, el único traje realmente elegante que poseía. Sofía entró sin tocar, ya vestida con un elegante vestido negro de concierto. ¿Listo?, preguntó. No, para nada, creo que voy a vomitar. Perfecto, eso significa que te importa. Sofía se sentó en la silla junto a él. Sebastián, ¿sabes qué me dijo tu abuela ayer cuando vino a mi apartamento? ¿Mi abuela fue a tu apartamento? Vino a tocar el piano. Una última vez antes del recital. Sebastián se volteó completamente para mirarla. ¿Cómo tocó? Como alguien que estaba despidiéndose.
pero también como alguien que tenía esperanza. Sofía sacó una pequeña grabadora digital de su bolso. Me pidió que te diera esto antes de que subieras al escenario. Sebastián tomó la grabadora con manos temblorosas y presionó play. La voz de su abuela llenó el pequeño camerino. Sebastián, si estás escuchando esto, significa que tienes el valor de estar donde estás. Eso ya es más de lo que esperaba hace una semana. Sebastián cerró los ojos, sintiendo cómo las palabras de Candela lo envolvían como un abrazo. Quiero que sepas que sin importar lo que pase esta noche, estoy orgullosa de que hayas intentado. El piano que vas a tocar ha visto muchas interpretaciones en sus 60 años, algunas perfectas, otras llenas de errores. Pero las que más recuerdo son las que se tocaron con amor. Había una pausa en la grabación, y Sebastián podía escuchar el sonido familiar de su abuela caminando por la casa. No toques para impresionarme, mijo. Toca para sanar. Toca para pedir perdón. Toca para demostrar que has aprendido lo que significa valorar algo que no se puede comprar. La grabación terminó, y Sebastián se quedó en silencio por un momento largo. ¿Estás bien?, preguntó Sofía. Creo que por primera vez en mi vida, sé exactamente quién soy, y qué tengo que hacer. A las 8 en punto, las luces del teatro se atenuaron y Sofía salió al escenario. El Steinway negro brillaba bajo las luces como una presencia majestuosa en el centro del escenario. En la primera fila, Candela se sentó entre María Fernanda y Carmen, con las manos entrelazadas y una expresión de concentración absoluta. Sofía comenzó con Chopin, un nocturno en E-flat mayor que llenó el teatro con cascadas de melodía que parecían caer como agua cristalina. Su técnica era impecable, pero más que eso, cada nota parecía contar una historia de esperanza y superación. Después siguió con Debussy, una pieza llamada Clair de Lune, que transformó el ambiente del teatro en algo etéreo y mágico. Candela reconoció la interpretación inmediatamente. Era la misma que había visto en sus videos de YouTube, pero amplificada por la acústica perfecta del teatro y la presencia física del instrumento que había sido el centro de su vida durante décadas. Cuando Sofía terminó la primera parte del recital, se levantó y se dirigió al micrófono que habían colocado junto al piano. Damas y caballeros, esta noche es especial por muchas razones. Este piano que ven aquí no es solo un instrumento, es un miembro de una familia. Durante 50 años, perteneció a una mujer extraordinaria que está con nosotros esta noche. Los reflectores se dirigieron hacia la primera fila, iluminando suavemente a Candela, quien asintió con dignidad pero sin levantarse. Señora Candela Restrepo, este piano lleva en sus cuerdas medio siglo de sus memorias, sus alegrías, sus tristezas y su amor por la música. Esta noche quiero devolverle algo de esa música. Sofía regresó al piano y comenzó a tocar, para Elisa, pero no la versión estándar que todos conocían. Era la interpretación exacta que Candela había desarrollado a lo largo de los años. Más lenta en algunos pasajes, más intensa en otros, con pequeñas pausas y énfasis que convertían la pieza familiar en algo profundamente personal. Candela sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras escuchaba su propia interpretación musical regresando a ella como un eco del pasado. Cuando Sofía terminó, el teatro estalló en aplausos. Pero ella levantó una mano pidiendo silencio. Y ahora, tengo el honor de presentarles a alguien que va a tocar esta misma pieza. Alguien que está aquí para demostrar que nunca es demasiado tarde para aprender, para crecer y para pedir perdón a través de la música. Por favor, reciban a Sebastián Restrepo. El momento de la verdad. Sebastián salió de entre bastidores caminando como si fuera hacia su propia ejecución. El teatro, que había estado lleno de energía después de la interpretación de Sofía, se sumió en un silencio expectante. Se sentó en el banco del piano que había sido el centro de su familia durante toda su vida,
Por un momento, simplemente puso las manos sobre las teclas sin presionarlas, sintiendo la textura familiar de la madera pulida. Miró hacia la primera fila y encontró los ojos de su abuela. Candela no sonreía, pero tampoco parecía enojada, parecía expectante. Sebastián cerró los ojos y comenzó a tocar. Los primeros compases fueron tentativos, cuidadosos, pero a medida que progresaba la pieza, algo cambió. Las lecciones de Carmen, las palabras de Sofía, la grabación de su abuela, y sobre todo, la semana más humillante de su vida, se fusionaron en algo que nunca había experimentado antes. Honestidad musical. No estaba tocando para impresionar. No estaba tocando para ganar algo. Estaba tocando para decir sin palabras todo lo que había aprendido sobre sí mismo en los últimos días. En el segundo movimiento de la pieza, cuando la melodía se vuelve más compleja, Sebastián tuvo un momento de pánico. Sus dedos se trabaron en un pasaje que había practicado 1000 veces. Por un segundo, consideró detenerse. Pero entonces recordó las palabras de Carmen: el piano es tu confesor. En lugar de luchar contra el error, lo incorporó. Pausó, respiró, y comenzó esa sección otra vez, esta vez con más delicadeza. El error se convirtió en parte de la interpretación, como un tartamudeo emocional, que hacía que la música fuera más humana, más real. Cuando llegó al final de la pieza, Sebastián no quería que terminara. Por primera vez en su vida, había experimentado lo que significaba comunicarse a través del arte, decir verdades que las palabras no podían expresar. Las últimas notas resonaron en el teatro como una confesión final. El silencio que siguió duró exactamente 10 segundos. Luego, Candela se puso de pie y comenzó a aplaudir. Después del recital, en el vestíbulo del teatro, las 3 generaciones de la familia Restrepo se encontraron frente a frente por primera vez en una semana. Abuela, comenzó Sebastián, yo. Primero, interrumpió Candela, hay algo que María Fernanda y yo necesitamos escuchar. Sebastián se volvió hacia María Fernanda, quien había estado observando toda la escena con lágrimas en los ojos. María Fernanda, quiero pedirte perdón públicamente. Te amenacé, te manipulé, y abusé de mi posición en esta familia para hacerte cómplice de algo que sabías que estaba mal. No tengo excusa para eso. Don Sebastián. Y quiero que sepas que independientemente de lo que mi abuela decida esta noche, vas a recibir un aumento de sueldo que debiste haber tenido hace años, y un contrato que te dé la seguridad laboral que mereces. María Fernanda comenzó a llorar abiertamente y Candela la abrazó protectoramente. ¿Y? Preguntó Candela. ¿Y qué, abuela? ¿Qué más has aprendido? Sebastián miró hacia donde Sofía estaba conversando con Carmen y otros asistentes al recital. Aprendí que el respeto no es algo que se hereda. Es algo que se gana cada día con cada decisión que tomamos. ¿Y? Aprendí que cuando lastimas a alguien que amas, no basta con pedir perdón. Tienes que cambiar quién eres. Candela asintió lentamente. ¿Y qué vas a hacer con esas lecciones? Voy a conseguir un trabajo real, sin usar tu nombre o tus contactos. Voy a devolver cada peso que he tomado prestado de ti durante los últimos años. Y voy a demostrar que puedo ser el tipo de hombre que honra a esta familia, no que la avergüenza. Candela caminó hasta donde el doctor Mendoza esperaba con su carpeta de documentos legales. Alejandro, puedes romper los documentos de desheredación. ¿Estás segura? Completamente. Pero queremos los nuevos documentos del fideicomiso. Sebastián frunció el ceño. ¿Qué fideicomiso? Candela sonrió por primera vez en la conversación. Sebastián, vas a recibir tu herencia.
pero va a venir con condiciones que te van a convertir en el hombre que creo que puedes ser. Le explicó el sistema de liberación escalonada: trabajo voluntario, contribución social, relaciones saludables. ¿Y si no cumplo con las condiciones? Entonces Sofía se convierte en la heredera principal, y tu parte se dona a caridad. Sebastián miró hacia Sofía, quien se había acercado a tiempo para escuchar la explicación. Me parece justo, dijo finalmente. ¿Y el piano? Preguntó Sofía. El piano, dijo Candela, caminando hacia ella, va a tener 2 hogares, como debe ser. Se dirigió a toda la familia reunida. Sofía, el piano se queda contigo durante la semana para tu carrera, los fines de semana regresa a casa. Y cuando yo muera, será completamente tuyo, con la condición de que sigas dando recitales en mi memoria. Señora Candela, eso es. Y Sebastián, tú tienes lecciones de piano todos los sábados por la mañana, con Carmen, durante al menos 2 años. ¿Lecciones de piano? La música te cambió esta noche. No voy a dejar que vuelvas a ser quien eras antes. 6 meses después. Sebastián llegó a la casa de su abuela un sábado por la mañana, cargando partituras bajo el brazo y con las manos callosas de alguien que había aprendido que la excelencia requiere práctica constante. Había conseguido trabajo como coordinador de programas sociales en una fundación sin fines de lucro. El salario era una fracción de lo que había esperado ganar usando su apellido, pero era dinero que se había ganado honestamente. En la sala, el Steinway estaba de vuelta en su lugar de honor. Sofía había dado 3 conciertos más desde aquella noche en el Teatro Metropolitano, y su carrera estaba despegando internacionalmente, pero nunca faltaba a su cita de los fines de semana para devolver el piano a su hogar original. ¿Lista para la lección?, preguntó Sebastián a su abuela, quien estaba leyendo el periódico en su silla de mimbre. Yo no soy quien necesita lecciones, mijo. No, pero es la única manera de que me dejes practicar en el piano los sábados. Candela sonrió y se levantó de su silla. ¿Qué pieza estás aprendiendo esta semana? Un vals. Carmen dice que es hora de que aprenda algo romántico. ¿Para qué? Para cuando Sofía venga a cenar el domingo. Voy a tocar mientras ella canta. Candela arqueó una ceja. ¿Sofía va a venir a cenar? Sí. Y antes de que preguntes, no es una cita. Es una amistad. Carmen dice que las mejores relaciones empiezan con respeto mutuo. Carmen tiene razón. Como siempre. Sebastián se sentó al piano y comenzó a tocar. Ya no era el mismo hombre que había vendido el instrumento familiar por desesperación. Era alguien que había aprendido que las cosas más valiosas de la vida no se pueden comprar, vender o heredar. Se tienen que ganar. Cada día. Con cada nota. Con cada decisión. Con cada acto de amor y respeto. Desde la cocina, María Fernanda escuchaba la música mientras preparaba el almuerzo del sábado. Tenía su contrato nuevo, su aumento de sueldo, y por primera vez en años, la certeza de que era valorada como el miembro de la familia que siempre había sido. Y en su silla de mimbre, Candela Restrepo se mecía suavemente mientras escuchaba a su nieto tocar el piano que había sido el corazón de su familia durante más de medio siglo. Había ganado más que una venganza. Había ganado la redención de su familia. Y eso pensó mientras las notas llenaban la casa otra vez, valía mucho más que cualquier herencia. Fin. Nota del autor. La venganza de Candela no fue destruir a su nieto sino salvarlo, porque a veces, el amor más duro es el único amor que realmente transforma. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones,
para no perderte ninguna subida nuestra.